Bueno, hoy vamos a hablar del tema de la expulsión. Para empezar, vamos a leer cuáles son las razones que da la Biblia para tomar esta medida. Se encuentran en 1 Corintios, capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 9, en 1 Corintios 5. Pablo dijo, «Les escribí en una carta que dejaran de relacionarse con personas que son inmorales. Con eso no quise decir que se separaran completamente de la gente de este mundo, inmoral, de los codiciosos, de los extorsionadores o de los idólatras. Si así fuera, ustedes tendrían que salirse del mundo». El versículo 11 continúa, «Pero ahora les escribo que dejen de relacionarse con cualquiera que, pese a ser llamado hermano, sea inmoral, codicioso, idólatra, injuriador, borracho o extorsionador». Y el final del versículo 13 dice, «Saquen a la persona malvada que está entre ustedes». Pero es interesante el hecho que en los versículos del 1 al 5 de este mismo capítulo 5 se hace referencia a un hombre que estaba cometiendo inmoralidad con su propia madrastra. Sin embargo, en el versículo 5 hace referencia que este hombre, según Pablo, sea entregado a Satanás, mostrando la relación que existe para el cristianismo entre la tentación, el pecado y Satanás. No se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. Hola, ¿qué tal, apreciada audiencia? El día de hoy traigo un tema, como siempre, sumamente interesante. Un tema de análisis, un tema de investigación, pero un tema, yo diría que de reflexión. ¿Por qué? Porque este vídeo con el cual di inicio a esta aportación, que forma parte de la JW, en donde hace referencia a la primera carta a los Corintios, capítulo 5, y en donde más específicamente este individuo hace o habla de la expulsión, pues nos lleva a pensar en la siguiente analogía. ¿Cuál? Bien, el hecho de entender que el mal está adherido, sí, el mal del ser humano, lo que está aquí, en la cabeza del ser humano, está ligado o adherido a un elemento que se llama Satanás, el diablo. Al parecer me llama la atención estos puntos importantes porque cuando fui testigo de Jehová, cuando estuve integrado a este grupo de coerción, repetía constantemente o leía constantemente esta carta, la primera carta a los Corintios, el capítulo 5, cuando trataba de justificar que la expulsión era meramente bíblica. Y si bien podemos decir que ahí sí dice que la persona que ha cometido un mal, pues prácticamente lo tendrían que separar. Textualmente se entiende de esa manera. Sin embargo, para esta ocasión no quisiera hablar sobre el tema de si es correcta o no la expulsión, sino de un antecedente que, si bien nadie lo ha analizado, o tal vez pocas personas lo han analizado dentro de los canales de activismo. Mi canal está referido más que nada a la investigación, al tema de tratar de entender o desentrañar el comportamiento que tiene este movimiento religioso llamado cristianismo. Como tal, no abogo hacia la Biblia, pero tampoco le digo a usted desapéguese de la Biblia. Simplemente que le doy o le otorgo a usted puntos de reflexión y la investigación más a fondo dependerá de usted, no de un servidor. Al final de cuentas, lo que hago es otorgarle ciertos puntos y tal vez usted se tomará de ellos para poder ampliar más su investigación y generar un criterio. Recuerde que la idea de todo esto es activar nuestro pensamiento crítico y creo que eso es lo que cuenta. Un nuevo concepto, un personaje con identidad de maldad. Pues bien, en otras palabras, es como tratar de entender desde el punto de vista antropológico, desde el enfoque antropológico acerca de la aparición o de la conceptualización del mal en un personaje, o en otras palabras, de la personificación del mal dentro del judaísmo y de su influencia dentro del cristianismo. Bien,
Muchos han referido, por ejemplo, al libro del Génesis como la aparición dentro de la escena en el jardín del Edén de Satanás el diablo, cuando se remiten al capítulo 3 del Génesis en el tema muy específico de esta supuesta rebelión por parte de los seres humanos en contra de la autoridad de la deidad superior y máxima del universo, el creador del cielo y de la tierra. Sin embargo, para esto muchas personas se han apoyado con el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, cuando se hace referencia a Satanás, el diablo, la serpiente original, y entonces conectan el libro del Génesis con el libro de Apocalipsis. Sin embargo, aunado a esto, también podemos referir, por ejemplo, a un libro que está conformado dentro del Tanaj, es decir, de los Ketubim, es decir, con otras palabras, del libro de Job. El libro de Job, por ejemplo, hace referencia a una narrativa en donde se apuesta la integridad del ser humano o de un individuo llamado Job ante los ojos de la deidad del bien y, por otro lado, de la deidad del mal. Es decir, para muchos Yahvé, para otros el Señor Todopoderoso, o para otros Elohim, o para otros sería Jehová, qué sé yo. Y por otro lado, Satanás el diablo, el dios de este sistema de cosas, como lo llama el grupo de coerción Testigos de Jehová. Bien, sin embargo, ahí se disputó la integridad del ser humano, si éste podría ser fiel hasta las últimas consecuencias si se le sometía a prueba. Parecía como si se estuviera apostando la integridad del ser humano entre el Dios del bien y el Dios del mal. Sin embargo, ¿cuál es el punto esencial? El pensamiento judío sobre el mal. Entonces, lo que queremos llegar aquí a entender es que si en todo momento el pueblo judío relacionaba el mal del ser humano, esta parte donde el hombre se doblega a hacer cosas malas, con un personaje denominado Satanás el diablo. Hay que recordar que todo tiene una etimología, hay que entenderlo desde el punto de vista del por qué se llaman las cosas como se llaman. Es decir, Satanás el diablo. ¿Qué significa Satanás? Pues Satanás significa opositor y diablo significa difamador. Eso lo aprendimos muy bien durante el tiempo que formamos parte del grupo de coerción Testigos de Jehová. El pensamiento judío sobre el bien y el mal como una condición de conducta en el hombre evoluciona posterior a la influencia medo-persa entre el 550 y 539 ambos antes de Cristo. Isaías 45:7 revela esta etapa del judaísmo. Este ser inicuo, malvado, que representa la maldad, que lo pone a prueba, que le pone tentaciones, pues de alguna manera se opone a la voluntad de Dios y se opone a que usted también haga la voluntad de Dios. Y noten lo que estoy diciendo, se opone a que usted haga la voluntad de Dios. Sin embargo, para esto difama su nombre ante la deidad porque dice, usted no va a poder permanecer fiel porque te voy a poner una prueba y entonces vas a caer en la tentación y vas a pecar en contra de Dios. Entonces, la idea del bien y el mal no se daba o no se había dado al inicio del desarrollo de este pueblo llamado Israel, o el pueblo llamado o considerado como judío o hebreo, este pueblo que ocupó Palestina durante mucho tiempo hasta el momento en que en el año 587 antes de la era común o antes de Cristo, ambos términos son aceptados, fuera llevado cautivo a Babilonia. Posteriormente, en el año 550, el imperio medo-persa conquista a Babilonia y los cautivos judíos quedan ahora en manos del imperio medo-persa. Hay que recordar que en la antigüedad muchos pueblos, o hay que entender y reafirmar que en la antigüedad para muchos pueblos e imperios el mal simplemente era una concepción mental, una situación que se encontraba en la mente del individuo, del ser humano. Es decir, el hombre por sí mismo podía actuar bien o mal,
pero no había una personificación del mal que pusiera una prueba o una tentación, tal como lo revela la parte de la Biblia llamada Nuevo Testamento. En Isaías 45:7 dice lo siguiente: el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Este es el pensamiento original judío con respecto al mal, pero también al bien. Es decir, es el concepto original cuando se conformó como una nación o como un pueblo. Pero no tenían un concepto de un personaje espiritual llamado Satanás el Diablo. Entonces, la pregunta que aquí surge es ¿en qué momento el judaísmo comienza a integrar dentro de su conceptualización, tal como lo muestra el libro de Job, la idea de que el mal ahora estaba personificado en un individuo llamado Satanás o también el diablo, aquel oponente de la deidad que creó los cielos y la tierra, es más, todo lo visible o lo invisible incluso? Job, un libro apocalíptico. Pues bien, para seguir con este tema debemos de entender acerca de los libros apocalípticos. Los libros apocalípticos asumen una característica muy particular. Aquellos que hablan de temas o puntos muy sobresalientes que están prácticamente en disrupción a la realidad del ser humano común y corriente. Es decir, aquellas situaciones que pudieran parecer sorprendentes, como vi los cielos abiertos y en ellos vi ángeles, o vi ángeles luchando contra demonios, o vi un dragón salir del mar, o por ejemplo situaciones como lo vi caminar sobre el agua, o incluso fue llevado a la parte más alta del templo, o incluso le mostró todos los reinos del mundo. Este tipo de situaciones que pudieran parecer meramente ilusorias o fantasiosas, estas son las características más sobresalientes de los libros apocalípticos. Pues bien, el libro de Job tiene una característica apocalíptica, porque se ve las dos deidades, la deidad del bien como la deidad del mal, platicando, charlando, discutiendo acerca de la integridad de un hombre llamado Job, tal como lo comenté anteriormente. ¿Cuándo se escribe Job? Bueno, ahora ya con todos estos antecedentes, cabe preguntarnos ¿cuándo fue escrito el libro de Job? Bien, algunos consideran de que el libro de Job fue escrito por Moisés, pero el tiempo o el año o en qué fecha, la TNM, es decir, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, la versión de los Testigos de Jehová señala que fue aproximadamente o alrededor del año 1473 antes de la era común o antes de Cristo. Algunas personas han postulado que el libro de Job fue escrito en el año 600 a.C. Sin embargo, hay que recordar que históricamente el pueblo judío no tenía una concepción, ya como comenté anteriormente, acerca del mal personificado en un individuo espiritual llamado Satanás el Diablo. Esta conceptualización se vino a dar meramente posterior a la liberación de los cautivos judíos por manos de Ciro bajo el imperio medo-persa en el año aproximado del 539 a.C. o antes de la era común. La influencia decisiva del zoroastrismo que radicaba o imperaba dentro del imperio medo-persa y un tanto dentro de la cultura babilónica, creó en la mente de los judíos la idea de un mal personificado. Y esto lo revela precisamente el libro de Job. Este tema me ha parecido muy interesante porque, bien, vamos a relacionar esta información con lo que pudimos analizar o ver en este vídeo que presenta la JW cuando dice lo siguiente. La Biblia no dice específicamente que el diablo fuera padre de alguno de los Nefilim. Pero Jesús dijo en Juan 8:44 que el diablo sí tiene hijos. Él no puede crear seres humanos, pero sí puede influir en ellos para que reflejen su personalidad. Y eso los convierte en sus hijos. Juan 8:44.
Jesús sabía que los líderes religiosos tenían la intención de matarlo. Así que dejó claro quién era el padre de ellos. Jesús dijo, ustedes son hijos de su padre, el diablo, y quieren cumplir los deseos de su padre. Él, en sus comienzos, fue un asesino. No se mantuvo fiel a la verdad, porque no hay verdad en él. Cada vez que dice una mentira, habla de acuerdo con su forma de ser, porque es un mentiroso y el padre de la mentira. De acuerdo con lo que leímos, hubo un tiempo en el que él era fiel a la verdad. Pero era un ser libre, y decidió alimentar malos pensamientos hasta el punto de que perdió todas sus buenas cualidades. Ya no quedaba nada bueno en él. Y se convirtió en el padre de la mentira, Satanás el diablo. Si notamos, este individuo, representante del corporativo de la Watchtower, hace referencia al tema de que la tentación tiene que ver mucho con Satanás el diablo, es decir, aquel que domina el mundo y todas sus perversiones. Es exactamente lo que el cristianismo hoy en día tiene como concepto basado o fundamentado en lo que revela parte del Antiguo Testamento o visto desde el punto de vista judío de los Ketubim y también en parte de lo que el cristianismo considera importante, es decir, el Nuevo Testamento, máximo o máxime que en ellos se encuentran los evangelios, que hace referencia a esta lucha o pugna del bien con el mal. Pero también algo que cabe destacar es que los evangelios en el capítulo 4 de Mateo, en donde se hace referencia al tema de que Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto y fue tentado por Satanás el diablo, bien pudiera parecer que el Hijo de Dios, quien asume la postura del bien, sí, reflejado o quien refleja la personalidad de su Padre, ahora pelea o pugna con la deidad del mal, poniéndolo a tentación o en tentaciones o bajo pruebas para que éste ceda y pierda la aprobación de su propio Padre. Conclusiones. Pues dándole final o aterrizaje a este tema, podemos decir que hoy el cristianismo guarda una conceptualización personificada acerca del mal, un tema que nació precisamente posterior a la dominación del imperio medo-persa sobre los cautivos judíos y que ésta tuvo un enlace con el cristianismo. Hoy por hoy estas ideas del bien y del mal, pero especialmente del mal, venden mucho, tanto que hoy mucha gente pues cree que el pecado está relacionado precisamente con este tema de la tentación que pone Satanás, el diablo, en la mente de las personas, porque, por cierto, Satanás el diablo, ya como comenté, conoce muy bien la debilidad de usted y sabe muy bien en dónde le puede poner una prueba para que usted caiga. Para muchas personas, incluso para el cristianismo en forma general, el hecho de exponer este tema es un tema o es un síntoma de debilidad espiritual, ya que ellos consideran de que Satanás, el diablo, a través de este tipo de investigaciones, logra extraviar o engañar a las personas para que no crean de su existencia. Pues es el mejor negocio que tiene la religión, de poner o proponer una personificación del mal para que las personas sigan viviendo bajo ese temor. Sin embargo, esta información tiene mucha tela de dónde cortar, pero me gustaría saber acerca de sus comentarios al respecto. Posiblemente usted concuerde con un servidor, como tal vez difiera, pero todo es válido. Me gustaría saber sus comentarios, su punto de vista, sin pasar por alto el hecho de pedirle un like si considera de que esta información es de valor y seguirlos invitando a suscribirse a este canal para que la comunidad o esta comunidad siga creciendo. Y nos veremos en una próxima, amigos. Hasta la vista. ¿Qué pasa entonces si un cristiano bautizado comete un pecado grave así que solo se expulsa a una persona de la congregación cuando no se arrepiente de los pecados que ha cometido? y no se la vuelve a admitir hasta que los ancianos están totalmente convencidos De que está arrepentida de verdad. No hay duda de De que la mentira que Satanás le contó a Eva sobre ser como Dios y conocer lo bueno y lo malo ha tenido consecuencias que han afectado a la humanidad a lo largo de la historia, y ahora más que nunca. Lo vemos.
no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.